Muy buen día para todos. Desde Segrar y Dosimetría Personal enviamos un caluroso abrazo, un caluroso saludo a todos ustedes que se encuentran recibiendo estas capacitaciones, que se reúnen con nosotros cada mes para poder hablar, aprender, discutir sobre esos temas de protección radiológica tan importantes. Hoy hablaremos sobre los niveles de referencia para el diagnóstico médico. Vamos a ver cómo es que estos niveles de referencia se implementan, cómo se obtienen, cómo se establecen y qué utilidad tienen ellos. Haremos un recorrido desde el nacimiento de estos niveles de referencia hasta hasta que el establecimiento de la necesidad de ellos aquí en el país. Y espero que al finalizar esta presentación, pues tengamos en mente la importancia, o reconozcamos lo importante que es tener unos niveles de referencia bien tomados, bien levantados, con el propósito de que nuestros procedimientos estén optimizados y que sea esta una herramienta que nos va a permitir optimizar o nos va a permitir hacer mejoras significativas en la calidad de los procedimientos, controlando o disminuyendo en lo posible las dosis que reciben los pacientes, sin que eso implique definitivamente o en ningún momento la pérdida de la calidad de la información radiográfica, o sea, la pérdida de la calidad diagnosticable de los procedimientos. Quiero agradecer a nuestra ingeniera biomédica, Crista Joana, que tomó una gran parte de su tiempo, sacó dentro de sus múltiples ocupaciones que tenía, pues sacó un espacio para poder diseñar estas diapositivas que presentaré en el día de hoy. Esta primera diapositiva que tenemos aquí es lo que está escrito en las definiciones de nuestra resolución, de la 482. Allí se establece que los niveles de referencia pues se deben tomar o son un nivel de dosis utilizado en imagenología en condiciones rutinarias, es decir, en el día a día de ese tomar radiografías, de ese diario, de hacer procedimientos bajo, bajo guías radiológicas o hacer procedimientos con ayudas diagnósticas como lo definimos nosotros en el país. Y eso nos va a permitir que podamos mirar o podamos evaluar si un procedimiento es excepcionalmente alto, las dosis que se dan allí son altas o bajas para grupos de pacientes. No, el propósito no es en ningún momento hacer evaluaciones individuales. Establece y dice la definición que en todo caso no significa que esto sea una limitante de dosis. Recuerden que para los pacientes no existe el límite de dosis. Un paciente recibe la cantidad de radiación que requiera para hacer su diagnóstico o su procedimiento médico. Nos da una indicación sobre cómo establecer esos niveles de referencia. Nos dice pues que obtengamos las dosis típicas de los estudios que se realizan, que utilicemos las medianas o el promedio para los pacientes en muestras representativas, ¿cierto? Y que adoptemos el tercer cuartil de dosis como el nivel de referencia diagnóstico. Nos dice también que los niveles de referencia son fundamentales, o es fundamental incluir únicamente aquellos procedimientos en los cuales la calidad diagnóstica es la aceptable. Es decir, que como parámetro de exclusión no vamos a tener en cuenta aquellas dosis que recibieron los pacientes en radiografías que no fueron aceptadas. Solamente la dosis que recibió el paciente en radiografías que cumplieron su calidad de imagen diagnóstica. Y finalmente, en el último párrafo, pues nos dice que los niveles de referencia no son estáticos, sino que hay que estar haciendo una evaluación periódica de ellos.
los niveles de referencia suelen cambiar durante cierto tiempo. Entonces, el oficial de protección radiológica de la institución, junto con el Comité de Protección Radiológica, debe establecer cómo los lineamientos para poder establecer esos niveles de referencia. Y allí en esas reuniones del Comité de Protección Radiológica, o si no existe el Comité de Protección Radiológica, pues el oficial de Protección Radiológica debe buscar los espacios en los cuales pueda reunirse con los especialistas, pueda reunirse con los tecnólogos y hablar sobre los niveles de referencia, hablar sobre cómo lo van a establecer y hacer una evaluación periódica de ellos. Es importante que todos en la institución conozcan los niveles de referencia que se tienen para que todos tengamos en mente cuál es, cuál es ese nivel que existe por cada procedimiento que hacemos. Sin que ello implique, repito, sin que ello implique que lo consideremos como un límite de dosis. Los niveles de referencia podría decirse que surgen aproximadamente en 1980, cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica empieza a hablar sobre niveles orientativos de dosis y empieza a hacer un levantamiento de dosis a nivel mundial para conocer las dosis de radiación que se están entregando a la población mundial. Lo hace inicialmente pues con radiología clásica y luego en 1990 lo extiende estas investigaciones a otros tipos de tecnologías, otros tipos de procedimientos. Y en conjunto, pues la Comisión Internacional de Protección Radiológica también empieza a hacer un arduo trabajo para poder hacer una consolidación de eso, para conocer las dosis que recibían los pacientes. Había una gran preocupación por saber qué dosis estaban recibiendo los pacientes. Y la preocupación amerita en el hecho de que conocemos que la radiación pues en sí implica determinados riesgos. Y hacer estudios diagnósticos sin conocer con exactitud qué dosis recibe un paciente pues da un mal sabor o deja una cierta incertidumbre de qué está pasando a nivel mundial o qué está pasando en una institución cuando no conocen qué dosis le están entregando a sus pacientes. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos pacientes van a una institución, salen de allí y jamás vuelven a esa institución. O vuelven pero después de demasiado tiempo. Y esos pacientes a veces no se les hace un seguimiento adecuado sobre qué efectos pudo haber recibido por diferentes procedimientos. Entonces estas dos organizaciones han establecido desde allí, desde esa fecha, estamos hablando de hace 43 años más o menos, y todavía se siguen haciendo investigaciones sobre niveles de referencia. De hecho, la Comisión Internacional de Protección Radiológica en este momento tiene abiertas unas convocatorias para participar en los grupos de investigación, donde están haciendo, en algunos de esos grupos están trabajando sobre los niveles de dosis que reciben determinados grupos de pacientes en determinadas condiciones de salud. Y nos han dado estas instituciones unas pautas para poder determinar qué son los niveles de referencia, para explicarnos qué son. Y a nivel mundial han dado unas recomendaciones a nivel mundial y muchos países han adoptado esos niveles de referencia también para poder hacer una optimización adecuada como Estado, como nación, sobre las dosis que reciben los pacientes en los diferentes procedimientos dentro de su territorio. Entonces, como decíamos, los niveles de referencia, pues lo primero que hay que hacer es hacer un procedimiento estadístico. Y es un procedimiento estadístico muy sencillo porque recuerden que la definición básicamente lo que nos dice es que levantemos las dosis típicas de los procedimientos por equipo. Entonces, en cada equipo yo debo mirar qué dosis se están entregando a un grupo, a grupos de pacientes.
Tomamos dosis representativas de ellos. De hecho, se aconseja internacionalmente, pues, en recomendaciones de la OIA, que tomemos una muestra representativa, y una muestra representativa es que por lo menos sea el 10% de los pacientes, el 10% de los pacientes tratados anualmente, el 10% de los pacientes que reciben este procedimiento cada año. Y lo vamos a hacer por procedimientos, por equipo. Si en una institución tengo dos equipos de rayos X convencionales, y en ambos equipos hago procedimientos de radiografía de tórax, de columna, de cadera, en fin, y esos son los más comunes que hacemos en la institución, pues entonces para el equipo, tanto para el equipo 1 como para el equipo 2, pues empiezo a tomar datos de cuáles son las dosis típicas en cada uno de esos equipos. Y cuando hablo de dosis típicas dentro de la estadística, pues el protocolo o la recomendación que nos hacen es que tomemos la mediana o el promedio de esos datos. De hecho, más eventualmente pues utilizamos el percentil 50. Así que una vez tomados esos datos, pues hay que tener también unos criterios de exclusión. Esos criterios de exclusión pues van a ser los pacientes que se alejen de determinado rango de edad, porque hay que tener rangos de edades, hay que tener rangos de pesos, hay que establecer unos lineamientos de a qué grupos voy a tomarle esos datos, qué grupo de pacientes voy a tener en cuenta. Y además de eso, debo considerar cuáles de las radiografías o cuáles de los estudios que se hicieron fueron considerados diagnosticables o adecuados. Es costumbre o es habitual en las instituciones llevar un registro, y de hecho por norma no lo exigen, llevar un registro del paciente, de las dosis que se le entregan, y en su defecto, si no son dosis, pues las técnicas que se programan en los equipos cuando se le hacen los estudios. Y una vez, y cuando hay alguna repetición de algún estudio por imágenes rechazadas, antes se hablaba de placas rechazadas y todavía existe en la mente placas rechazadas. Ya hoy en día no se toman placas porque ya no se imprimen, o sea, hablemos de imágenes más bien, de imágenes rechazadas. Cuando hay alguna imagen rechazada, pues se debe registrar también cuál es el motivo por el cual se rechazó. Porque al fin y al cabo hay que tener unos indicadores de tasa de rechazo y hacer una evaluación de por qué ha sido necesario repetir algunas proyecciones en los pacientes. Entonces, esas dosis que recibió el paciente eh, por imágenes rechazadas, pues no la vamos a tener en cuenta, solo vamos a tener en cuenta las dosis que recibió el paciente en imágenes que fueron aceptadas. Y tendremos finalmente pues que medir, ¿sí?, las dosis que recibió el paciente. Hacemos el registro de dosis, o si no se tiene el registro de dosis, en su defecto pues hacer el registro de las técnicas que se implementaron. Entonces hacemos ese registro, y de todo ese registro, después de los parámetros de exclusión criterios de exclusión que tenemos para cada uno de los casos, tomamos las medianas o tomamos el promedio y miramos, es el primer procedimiento. Luego el segundo procedimiento es tomar todas esas medianas de los diferentes equipos que tenemos, y tomamos por último el percentil 75 o tercer cuartil como nivel de referencia para nuestra institución. Aunque generalmente cuando se piensa en el tercer cuartil es en datos masivos, cuando ya hay demasiados datos. Y el país empieza a hacer ese análisis, pero nosotros, por lo que entiendo del Ministerio de Salud, por la interpretación que se puede dar de nuestra resolución, pues finalmente tomamos el tercer cuartil dentro de la institución también para hacerlo. Si no tengo sino un solo equipo en la institución, pues directamente puedo proceder a tener en cuenta el tercer cuartil. Hay varias indicaciones para eso, casi todas se ajustan en estos dos procedimientos. Entonces, lo importante es que el oficial de protección radiológica
junto con el físico médico, en caso de que no sea físico médico, junto con el físico médico asesor de la institución, pues establezcan el procedimiento para determinar los niveles de referencia dentro de la institución. El ICRP 135 nos da 4 posibles definiciones de lo que son los niveles de referencia. En la primera definición que nos da sobre los niveles de referencia, básicamente nos dice que los niveles de referencia diagnóstica son una herramienta, son una forma de investigación utilizada para poder optimizar la protección en exposiciones médicas a los pacientes en procedimientos diagnósticos e intervencionistas. Y destaca, y voy a ser repetitivo en esto, destaca de que en ningún momento se deben tomar como límites de dosis, porque para los pacientes esto no es posible. Pero sí, estos niveles de referencia pues sirven para optimizar, para hacer una optimización de la dosis, porque al estar evaluando constantemente pues podemos estar mirando qué tanto podemos bajar los niveles de dosis en nuestros procedimientos, no por pacientes, sino por grupos de pacientes, por procedimientos, convirtiéndose así obviamente en una poderosa herramienta que nos va a servir para optimizar adecuadamente eh, los procedimientos o los niveles de dosis que le estamos entregando a los pacientes. En la segunda definición que nos da la ICRP, pues describe los niveles de referencia diagnóstico como una cantidad de radiación que es fácilmente medible, utilizada en las tareas de diagnóstico por imagen. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no es algo complicado, que tomar estas dosis es relativamente fácil y realmente es muy sencillo. A veces nos complicamos, pero obviamente porque no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, pero espero que a partir de hoy, después de esta charla, pues tengamos las herramientas para poder empezar a hacer un nivel de dosis. Y además podamos capacitarnos, porque también el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene un programa de capacitación, tiene un curso de capacitación en niveles de referencia diagnóstica, totalmente gratuito y en español para que nosotros podamos acceder a él. En la tercera definición, la Comisión Internacional de Protección Radiológica nos dice que los niveles de referencia diagnóstico son valores teóricos hipotéticos, son un valor teórico hipotético. Sí, porque se estableció que el percentil 75 de la distribución de las medianas de dosis obtenidas a través de encuestas o cualquier método, ese es el nivel de referencia. Pero es algo teórico e hipotético, o sea, no hay una base científica o que se haya dicho, bueno, vamos a hacerlo así porque la evidencia dice tal cosa, no, sino que en consenso la comisión dice, pues, si yo obtengo el percentil 75, o sea, el tercer cuartil de la distribución de dosis de las medianas, pues entonces allí estoy asegurándome de que tengo la mayoría de datos de todos los niveles de dosis tomados en la región o en el país. Y por qué no, pues en mi institución si tengo muchos equipos, ¿cierto? O si tengo demasiados datos en mi institución. Entonces, de esta manera aseguro que estoy tomando dentro de ese percentil, pues el mayor grupo de datos que sean significativos. Y los que están por el otro 25% que queda por fuera, pues puede ser o van a estar aquellos casos que se exceden de esos límites, de esos niveles. Entonces aclaremos que ese percentil 75 lo haremos
después de que hayamos hecho la evaluación de dosis para cada procedimiento en diferentes equipos. Pero si solamente tengo un equipo, pues yo puedo ir directamente al presente 75 de la distribución de dosis en ese equipo. Tenemos como cuarta definición que los niveles de referencia diagnóstico se conciben como un proceso clínico integral. Es decir, que ese proceso implica inicialmente el establecimiento de los niveles de referencia y ellos actúan como un punto de partida. O sea, la primera vez que los hacemos es para conocer de entrada cómo está nuestra institución con respecto a las dosis que le damos a los pacientes en nuestros procedimientos. O sea, es nuestro punto inicial. Vamos a partir de allí. Y luego haremos una evaluación constante, dinámica. O sea, el físico médico y el oficial de protección radiológica pues deben establecer cada cuánto se va a hacer la evaluación, si esa evaluación se va a hacer cada 6 meses, si se va a hacer cada año, ¿bien? Pero hay que establecer ese proceso. ¿Por qué? Porque yo necesito evaluar mi institución, cómo está evolucionando en el tiempo con respecto a las dosis que entrego a los pacientes. Y esa evaluación pues tiene que darme algún resultado final de actuaciones en cuanto a la optimización de la protección. Si yo tengo que un nivel de dosis en determinado procedimiento se sube, yo tengo que evaluar cuál fue la razón. Generalmente si la dosis se sube, si el nivel de referencia sube, pues hay una alerta. Hay una alerta porque ya yo estoy pensando, estoy diciendo que estoy perdiendo la optimización que había logrado anteriormente. Y debo buscar las causas. La búsqueda de esas causas pues pueden determinar que fue que hubo un reemplazo de equipos y el nuevo equipo pues de pronto faltó entrenamiento en los tecnólogos, entonces están utilizando las mismas técnicas que el equipo anterior, pero al utilizar esas mismas técnicas el equipo está dando una mayor dosis, o que se están demorando más en algún tipo de procedimiento intervencionista, entonces están dando más radiación de pronto por cambio en el staff, en el personal que está realizando el procedimiento, entonces hay que hacer unos reentrenamientos, hay que mirar qué está sucediendo. En todo caso, si hay una subida de dosis, hay que investigar inmediatamente qué pasó, porque es una alerta de que algo puede estar sucediendo en la institución que está afectando mi optimización. Si después de hacer la evaluación se considera que definitivamente ese va a ser mi nuevo nivel de referencia, que ese va a ser mi nuevo punto de partida, pues entonces ya se establece el nuevo nivel de referencia para esa institución, para ese tipo de procedimiento en los equipos que se tienen. Una baja de dosis no quiere decir que nos relajemos. Si yo establezco mis niveles de referencia hoy y dentro de 6 meses hago una evaluación, o dentro de un año hago una evaluación y se baja las dosis, yo me puedo relajar y decir, ay, qué rico, bajamos los niveles de dosis, eso es lo que estábamos buscando. No, también hay que evaluarlo. También hay que hacer una evaluación de esa baja de los niveles de referencia, porque no toda baja en los niveles de referencia puede implicar que hubo una mejora. Una baja en los niveles de referencia puede implicar que de pronto estemos desmejorando en algo la calidad de dosis, la calidad diagnosticable de las imágenes y que no nos hayamos percatado de ello. Entonces hay que hacer una evaluación. Y si finalmente determinamos que ese nivel de dosis que se bajó realmente se debe a procesos de optimización, a mejoras en el proceso de optimización, pues felicitaciones. Ese es el objetivo. Podemos estar tranquilos. Pero si vemos que esa baja de niveles de dosis está afectando en algo la calidad de las imágenes, entonces mejor
volvamos al nivel de dosis que teníamos como punto de partida. Así que finalmente nosotros lo que decimos es que los niveles de referencia son como un termómetro, son ese termómetro, ese indicador que me va a medir cómo me estoy comportando en el tiempo, cómo mi institución se está comportando en el tiempo con respecto a las dosis que entrega a los pacientes. Entonces yo hago la evaluación y mido. Generalmente, como lo mencioné, generalmente una subida implica que hay algún riesgo, que algo pasó. Pero si después de la evaluación yo considero que definitivamente este es mi nuevo nivel de referencia, pues este es el que establezco. Establezco este nuevo nivel de referencia para mi institución. Si logré bajarlo, pues también debo investigarlo. O sea, cualquier variación en los niveles de referencia hay que investigarlo. Incluso si se mantienen iguales, pues tenemos también que reunirnos, hacer la evaluación y decidir, bueno, sí, se mantuvo, no hay ningún problema. Dentro de las evaluaciones de los niveles de referencia cuando se suben o cuando se bajan, incluso también se puede considerar la población. Esto hay que tener en cuenta. Si la población aumenta en tamaño, si la población aumenta en peso, si la población disminuye el peso, eso va a variarme los niveles de referencia. Y a veces suele ser común, aunque no lo creamos, o de pronto no lo hemos pensado, pero en muchas IPS eh, en el país, pues trabajan es con base en contrataciones, con base en contrataciones. Entonces, en determinado momento tenemos contratación de ciertas poblaciones. Por ejemplo, tenemos un contrato grande con las fuerzas militares para hacer exámenes de ingreso. En estos exámenes de ingreso, pues es una población relativamente joven, aunque la mayoría son adultos, pero son jóvenes, atléticos, que van a entrar a las fuerzas militares, ¿cierto? Entonces tienen una contextura, una anatomía promedio, no son obesos, sobre todo mantienen un buen físico. Entonces, por ejemplo, una radiografía de tórax, una radiografía de columna, allí los niveles de dosis van a ser mucho más diferentes que si de pronto ganamos un contrato, por ejemplo, con una agremiación de conductores y donde ellos pues muchos sufren algo de obesidad pues porque su trabajo implica que estén todo el día sentados en un vehículo, entonces genera algo de obesidad. Entonces cuando estos grupos ya son más obesos, entonces los niveles de referencia van a subir. Así que la población influye mucho en esos niveles de referencia también. Influye mucho en los niveles de referencia. Entonces, si yo tengo un grupo poblacional que es mucho más grande anatómicamente, por decirlo así, o sea, si son obesos, son gruesos, tienen mayor masa muscular que otro grupo poblacional, estoy hablando por agremiaciones y esta lo menciono, repito, porque nuestras instituciones trabajan a veces bajo contratos. Entonces, esas variaciones en los contratos implican variaciones poblacionales y esas variaciones poblacionales puede indicar variaciones en los niveles de referencia. Entonces, tampoco es de alarmarnos si un nivel de referencia se sube o se baja, sino que allí está la causa. Lo que tenemos que buscar es la causa. La causa. ¿Bien? ¿Por qué hubo variación en los niveles de referencia? Vamos a investigar qué es lo que sucedió. Entonces, repito, cuando se levanta el nivel de referencia por primera vez, ni siquiera hay contra qué compararlo. Pues muchas veces uno lo que hace es ir a los niveles orientativos que ya se levantaron internacionalmente, pero esa no es la realidad de nuestro país. Por ejemplo, si uno va a mediciones internacionales y resulta que el organismo que hizo esas mediciones lo hizo todo en Europa, ¿cierto? Donde es población caucásica, gente de más de 1,80 metros, con una
masa muscular determinada, con un peso mucho más grande que de pronto el promedio de la población latina, donde todos somos bajitos y pesamos poquito. Entonces allí no quiere decir que el nivel de referencia nuestro, comparado con esos niveles orientativos, esos niveles de referencia levantados a nivel mundial, son un buen indicador. No, no lo es. No lo es. No lo es. Los niveles de referencia son propios de cada institución, de cada región y de cada país, de cada institución y de cada país. Cuando hablamos de la normativa internacional y se habla de regiones, estamos hablando de grupos de países, o sea, niveles de referencia regionales. Entonces hablan de niveles de referencias para Centroamérica, niveles de referencia para Latinoamérica, niveles de referencia para toda América, ¿cierto? Esta es la orientación o el contexto que le da a niveles de referencia regionales desde la normativa internacional. Pero nosotros en Colombia podemos hablar también de niveles de referencia regionales, es decir, los niveles de referencia para el Pacífico, los niveles de referencia para el Atlántico, los niveles de referencia para la zona andina, los niveles de referencia para los llanos orientales, los niveles de referencia para la Amazonía. Podemos establecer también unos niveles de referencia regionales. Y con esos niveles de referencia también podemos establecer unos niveles nacionales, que de hecho es lo que se debe hacer. Los niveles, todo el mundo debe establecer niveles de referencia. Primero para establecer los niveles de referencia locales. Es decir, que en las secretarías de salud o en las entidades territoriales de salud, yo debo tener establecidos mis niveles de referencia. Y las instituciones que están bajo mi jurisdicción, pues tienen como comparar sus niveles de referencia con respecto a los niveles de referencia del área territorial que está bajo mi jurisdicción como entidad territorial. Y luego, y además de eso, pues podemos comparar la institución con respecto a los niveles de referencia regionales, o sea, por regiones, como lo acabé de mencionar, o incluso departamentales, o por niveles de referencia nacionales, que es lo ideal. Lo ideal es compararnos con los niveles de referencia nacionales. Entonces, cuando hacemos el análisis de los niveles de referencia, ese análisis de niveles de referencia se hace primero con respecto a mi institución, cada periodo que yo hago la evaluación de ellos. O sea, yo debo mirar retrospectivamente cómo estaba con los niveles de referencia y miro a día de hoy cómo van mis niveles de referencia, cómo se comportan. Y si yo quiero hacer una comparación o hacer una evaluación de cómo estoy yo como institución, pues lo que hago es mirar los niveles de referencia nacionales. Entonces tenemos que esperar a que el Ministerio de Salud recopile la información que como institución debemos estar tomando para que finalmente se establezcan los niveles de referencia nacionales y allí sí podamos hacer una evaluación de mis propios niveles de referencia. Así que recordemos que los niveles de referencia sirven para hacer evaluaciones de las dosis que reciben grupos de pacientes, no para hacer evaluaciones individuales. Un solo paciente puede en determinado momento recibir mucha más dosis que los establecidos en los niveles de referencia. Y esto es totalmente normal, porque recuerden que los niveles de referencia al fin y al cabo son un procedimiento estadístico, son un procedimiento estadístico que me va a dar una mediana o me va a dar un percentil o un cuartil. Por lo tanto, dentro de la estadística, pues habrán datos que están por fuera de ese promedio, de ese resultado estadístico que obtuve. Se deben tomar grupos de pacientes, por eso yo debo evaluar cada cierto periodo de tiempo. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo evalúe cada determinado número de pacientes atendidos. Yo puedo decir, bueno, cada 40 pacientes atendidos hago un nivel de referencia. O voy a decir, cada 6 meses voy a hacer un nivel de referencia. Cada año voy a hacer un nivel de referencia. Entonces evalúo todo ese grupo de pacientes que fueron atendidos. Así es como lo realizo. Yo no puedo decir, todos los días vamos a mirar
¿Quién viene? Pepito Pérez. Salió Pepito Pérez del procedimiento y pues madre, Pepito Pérez recibió mucho más dosis que el nivel de referencia. No, 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 estamos perdidos, nos fregamos, se nos fue. Mejor dicho, perdimos el año, apaguemos y vámonos. No, 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 no es para eso, no es para generar alarmas por procedimientos individuales. O no es para decir, uy, Pepito Pérez salió y le dimos una dosis bajísima comparada con el nivel de referencia. No, vamos súper, estamos relajados. No, no es para eso. Es para hacer evaluación de grupos de pacientes. También, como lo mencioné, pues los niveles de referencia se deben establecer primero los locales, los niveles locales. Es decir, los que en mi ciudad o los que están bajo la jurisdicción de determinada entidad territorial de salud se establecen, se levantan. Una vez establecidos los niveles de referencia locales, con esos datos pues se establecen los niveles de referencia regionales. Entonces, por ejemplo, aquí en el Atlántico se pueden tomar como locales, bueno, aquí hay dos jurisdicciones, una que es Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla y la Secretaría de Salud Departamental del Atlántico, pero podemos tomar como local el distrito de Barranquilla, también es local el departamento, una entidad territorial. Y vamos a los regionales. Entonces, cuando hacemos los regionales, pues el distrito de Barranquilla podría compararse con respecto a la consolidación entre el distrito y el departamento. O tanto el distrito como el departamento del Atlántico, el distrito de Barranquilla como el departamento del Atlántico, por ejemplo, pues pueden compararse con los niveles de referencia de dosis de toda la región Caribe. Y una vez que se levantan los niveles regionales, o sea, después de que todos los departamentos del país hayan hecho sus niveles de referencia y que se hayan establecido los niveles regionales, pues pasamos a establecer los niveles nacionales. Y entonces allí ya nos podemos comparar. Cuando tenemos los niveles de referencia de dosis nacionales, ahí sí podemos hacer evaluaciones con respecto a otro nivel, un nivel de dosis muchísimo más amplio, que es lo que venía diciendo desde hace rato. Bien. Entonces, en cuanto a los niveles de referencia, hay algunos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta. Recordemos que estoy haciendo un recordatorio de lo que ya he mencionado. Primero, los niveles de referencia no son límites de dosis. Segunda consideración, se debe tener en cuenta la calidad diagnóstica. Y aquí es donde empieza la optimización. Porque cuando yo hablo de calidad diagnóstica, quiere decir que todo el personal está involucrado en ello. A veces dejamos en manos únicamente del tecnólogo de radiología la calidad diagnóstica. Se nos vuelve el tecnólogo de radiología el experto en imagenología, el experto en decir si la calidad es buena, la calidad es mala, estas imágenes sí me gustan, estas no me gustan. Y claro, el tecnólogo se basa pues en la aceptación que recibe por parte del médico radiólogo, pero es algo muy informal y no es así. Cuando hablamos de la calidad diagnóstica, esto involucra al físico médico de la institución o al físico médico asesor de la institución, al oficial de protección radiológica, al ingeniero biomédico de la institución, al tecnólogo en imágenes médicas que está allí, al tecnólogo en radiología, para que entre todos definan cuál es la imagen diagnóstica aceptable, qué calidad se debe tener dentro de la institución. Entonces el médico dice, a mí me gustan estas imágenes y yo con estas imágenes diagnostico muy bien. Sí, o sea, podemos bajar la calidad de la dosis hasta determinado momento, hasta determinado nivel, y entonces estandarizamos, bueno, para todos los pacientes de determinado peso o de determinadas características anatómicas, vamos a utilizar estas técnicas y empieza a parametrizarse allí las técnicas que los tecnólogos van a utilizar.
Pero esto requiere, y cuando hay alguna salida, perdón, esto requiere compromiso de todos. Y cuando hay una desmejora en la calidad diagnóstica, pues deben intervenir otra vez el oficial de protección radiológica, el físico médico o el especialista en protección radiológica a hacer evaluaciones de qué está sucediendo, qué está pasando con los equipos, mirar las los parámetros de los controles de calidad de los equipos, y si hay alguna desviación encontrada en los equipos, pues entonces el ingeniero biomédico interviene para que el equipo se le haga el mantenimiento respectivo y volver a esas condiciones ideales que se tienen del equipo. Y finalmente es hacer una socialización otra vez con todos y dar a conocer los resultados de por qué la calidad diagnóstica se vio comprometida. Entonces, esto, vean cómo sirven los niveles de referencia para garantizar la optimización dentro de una institución. O sea, es un compromiso institucional de todos los que participan en la práctica que las imágenes obtenidas sean de gran calidad, sean valiosas, tengan un valor diagnóstico bastante alto. Solamente así podemos garantizar que estamos haciendo un levantamiento adecuado de niveles de referencia y que vamos a tener finalmente unos niveles o una optimización que se ajuste a lo ideal, que estemos entregando las dosis más bajas posibles dentro de nuestra institución sin comprometer la calidad diagnóstica de las imágenes o la calidad de los procedimientos, porque recuerden que no solamente estamos hablando de imágenes, sino de procedimientos. Y finalmente, pues hacer la evaluación periódica, que esto me sirve para mantener mi ciclo continuo de mejora en los sistemas de gestión de calidad, tanto para el sistema de gestión de calidad organizacional como en el sistema de gestión de calidad en protección radiológica. Debo tener en cuenta cuando hago el levantamiento de los niveles de referencia el tipo de procedimiento que que se está evaluando, el tipo de procedimiento y el tipo de equipo al que se le está haciendo la evaluación. Por ejemplo, un PET-CT. Un PET-CT es una máquina dual que consta de un tomógrafo y de una parte de detectores gamma que me va a detectar los rayos gamma que recibe el paciente. Entonces el paciente sometido a PET-CT va a recibir dosis de radiación tanto por los procedimientos de tomografía como por el radiofármaco que yo le indico, que yo le doy. Entonces, para ello yo tengo que hacer niveles de referencia para cada una de los componentes del equipo. O sea, hago unos niveles de referencia para tomografía y hago unos niveles de referencia para gammagrafía bueno, no para gammagrafía, unos niveles de referencia por el radiofármaco que le estoy suministrando. Y teniendo en cuenta los equipos, pues entonces allí también se tiene en cuenta qué cantidades físicas son las que voy a utilizar para hacer esos niveles de referencia. Siempre que pensamos en niveles de referencia pensamos en dosis, únicamente en dosis. Recuerden que hay una capacitación sobre dosis, eso lo vimos hace mucho rato, donde vimos que es una dosis efectiva, una dosis absorbida, una dosis equivalente, bien. Entonces, a veces pensamos únicamente en dosis, pero hay otras variables y otras posibilidades. Y las máquinas que tenemos, los equipos que tenemos, las técnicas que utilizamos, pues nos determinan muchas veces, nos determina qué es lo que vamos a medir. Entonces recordemos que los niveles de referencia se hacen institucionalmente, los niveles de referencia se levantan institucionalmente, la implemento. Y cuando yo voy a hacer ese levantamiento de dosis, pues yo debo tener en cuenta los rangos de edades, los rangos de o sea, debo establecer un rango poblacional para poder establecer esos niveles de referencia. Yo no puedo decir radiografía de tórax, mi nivel de referencia es este, no, yo debo decir radiografía de tórax si es para niños, si es para adultos, si es para pacientes entre determinado y determinado peso, si es para pacientes entre determinadas edades. Bien, entonces eso lo debo establecer. Hay algo muy bonito que hizo la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, y esto hay que reconocerlo y aplaudirlo.
porque ellos se tomaron el trabajo de hacer una cartilla. Obviamente, bueno, hay una autoría aquí que es la ingeniera física Vanessa. Ella es física, ya en este momento tiene su doctorado en física, y ella en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia pues hizo una cartilla que nos ilustra eh, de una manera muy didáctica cómo establecer esos niveles de referencia para nosotros. Ellos lo hacen, esto está en la página de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Esta cartilla la pueden descargarle allí o buscándolo en Google, niveles de referencia de diagnóstico Colombia, aparece también la cartilla y la pueden descargar. Entonces, en las páginas 7 y 8 nos indican, Vanessa nos indica qué debemos medir. Claro, esto no se lo inventó ella, esto está en el ICRP y está también en las guías del ICRP y en las guías del OIEA. Pero está muy didáctico en esta cartilla y es muy práctico, y yo pienso que ahí es un trabajo muy importante que ya se empezó en una región que es Antioquia y que podemos pues empezar a seguir esa línea para que todos en el país midamos los niveles de referencia de la misma manera, para que podamos medirlos igual y así poder establecer unos niveles de referencia nacionales bajo unos mismos criterios. Entonces, allí nos hablan por los diferentes grupos que podemos establecer. Cuando hablamos de bebés, pues utilizamos rangos entre 3.5 y 11 kilogramos. O sea, ya aquí estamos teniendo los criterios de exclusión. Todo bebé por debajo de 3.5 kilogramos o por encima de 11 kilogramos no lo vamos a tener en cuenta para los niveles de referencia que vamos a levantar a este grupo. Para niños pequeños y primera infancia, pues desde 11.1 kilogramos hasta 21 kilogramos. Los que se pasen de esta edad no lo vamos a tener en cuenta. Y el rango de edades además también, entre 1 a 5 años, aquí en el primer rango, pues de menores a 1 año. Cuando hablamos de niños, pues hablamos entre 21.1 hasta 35 kilogramos, de edades de entre 5 y 13 años, adolescentes entre 35.1 años, perdón, 35.1 a 60 kilogramos, edades entre 13 a menores de 18 años, y adultos pues mayores de 18 años con un peso entre 60.1 y 80 kilogramos. Estos van a ser mis criterios para poder establecer los niveles de referencia. Además de eso, pues miramos cuáles son las cantidades que voy a utilizar, las unidades, las cantidades físicas que voy a emplear para ello. Si yo voy a hablar de radiografía general, pues yo tengo dos opciones, que es medir el kerma en aire en la entrada de la superficie del paciente, o es decir, la dosis absorbida del paciente, que generalmente lo llamamos así, y lo vamos a expresar en miligrays. Si yo tengo algún equipo digital y el equipo digital me entrega el producto Kerma área, pues yo lo puedo expresar en miligrays por centímetro cuadrado. Entonces tengo dos posibilidades para hacer mis niveles de referencia. En mamografía y en tomosíntesis de mama, pues yo puedo tomar el Kerma en aire en entrada, o el kerma incidente en aire, o puedo medir la dosis media glandular. Esto lo voy a expresar en miligrays. Si yo hago radiografía intraoral, radiografía periapical, pues mido el kerma en aire y lo expreso en miligrays. En radiografía, en panorámica dental y en tomografía dental también, yo mido el producto Kerma en aire. Y aquí depende del tipo de equipo que yo tenga. Porque hay equipos que me muestran, cuando digo equipos que me muestran son equipos digitales, las nuevas tecnologías, todo lo que es digital me indica la dosis. Entonces yo puedo tomar los datos de allí. Si no es digital, sino que es un equipo analógico, entonces hay que tomar los parámetros, hay que hacer el registro de los parámetros
con los que se hizo la evaluación o el estudio o el procedimiento radiológico y después determinar las dosis con base en esos parámetros. Entonces, en radiología dental, en panorámica o en tomografía, tengo miligrays por centímetro cuadrado o miligrays por centímetro. Bien. En fluoroscopía, yo puedo medir el producto Kerman-Aire, que eso me lo entregan algunos equipos, o sea, grays por centímetro cuadrado. Aquí las dosis son bastante altas. En fluoroscopía, procedimientos en radiología diagnóstica, las dosis son altas, por lo tanto ya expresamos en grays, no en miligrays, sino en grays. O mido el kerma incidente en aire en un punto de referencia de entrada al paciente, que puede ser en el centro del campo o en un borde del campo, y lo mido también en grays. El tiempo de fluoroscopía puedo determinar, entonces yo puedo medir en segundos o en el número de imágenes en cine o sustracción digital. Entonces, ¿qué unidades voy a utilizar yo para medir? Pues eso depende del consenso al que lleguemos como oficiales de protección radiológica, físico-médico de la institución y la tecnología que poseamos. La tecnología que poseamos y el grupo, o sea, el Comité de Protección Radiológica decide qué unidades va a tomar y obviamente pues se tiene en cuenta la tecnología que poseamos. En tomografía y en tomografía intervencionista tenemos dos posibilidades de medir. El índice de dosis en tomografía computarizada o el CTDI-VOL, que lo medimos en miligrays, o podemos medir el producto dosis longitud o el DLP, a veces le llamamos dosis proyectada porque vemos aquí una P, o sea, el DLP. Medimos entonces en miligray por centímetro. Y en tomografía odontológica, pues medimos también en miligray, que es el producto Kerman-Aire en punto de referencia. Entonces, como vemos, ya tenemos aquí una guía de qué unidades vamos a tener en cuenta, o sea, qué cantidades físicas son las que vamos a medir para hacer el levantamiento de esos niveles de referencia. Finalmente, uno hace una evaluación. Bueno, aquí esta gráfica que pusimos aquí es de un artículo publicado sobre un estudio que se realizó en Estados Unidos de procedimientos de tomografía, para 10 tipos de procedimientos diferentes. Entonces se hace la dosis alcanzada y el nivel de dosis de referencia. Entonces fue una comparación que se hizo. Entonces nosotros cuando hacemos nuestros niveles de referencia, pues miramos los niveles de referencia nuestros y miramos el percentil 75 o los niveles de referencia de nuestra región o los nacionales y nos comparamos con ellos. Y entonces allí nosotros decimos, bueno, con respecto a la región o con respecto al país, nosotros estamos muy bien o estamos por encima de los niveles de referencia del país, de la región, y ahí sí es preocupante. Si estamos igual o si estamos por debajo de los niveles de referencia del país y ya hemos hecho la evaluación interna de nuestros propios niveles de referencia y estamos por debajo, pues estamos bien. Es aquí donde se hace el análisis, donde se hace la comparación. Para esto sirve finalmente los niveles de referencia. Para que como nación, como región, podamos nosotros tener un indicador de la optimización de la radiación territorial. Y nosotros en nuestra institución, la evaluación de los niveles de referencia que hacemos, pues nos den un buen marco de referencia de la optimización propia, de cómo estamos nosotros con respecto a esos niveles de referencia regionales y nacionales que se han establecido en el país. Finalmente, los invito a que participen del curso de determinación de niveles de referencia. Como mencioné, es totalmente gratuito. Es del Organismo Internacional de Energía Atómica. Cuando ustedes ingresan a este enlace que les estoy mostrando aquí,
Este enlace está en la referencia. La referencia las voy a pegar, así como en la capacitación pasada, las voy a pegar en los comentarios. Entonces buscan esta referencia y la pueden copiar en el navegador. Al abrir la página del navegador les va a mostrar esto. ¿Por qué? Se tienen que inscribir al Nucleus. Nucleus es como el programa de capacitación del OIEA. Allí ustedes dan clic aquí. Dice que no tienen un usuario, no un password. Oh, no lo olvide, perdón, aquí. Es un usuario nuevo. Entonces, acá, perdón. Es usuario nuevo, se registran, no tienen ningún costo el registro. Y una vez que se registren, entonces pueden acceder a la página de la capacitación. Son 13 módulos, si la memoria no me falla, 13 módulos donde les van a enseñar cómo hacer el levantamiento de los niveles de referencia institucionales dependiendo de los estudios diagnósticos que ustedes tengan con base en la tecnología que ustedes poseen. Finalmente, pues quiero dejarles la invitación a que realicemos con conciencia el levantamiento de los niveles de referencia. Muchas veces lo hacemos, estoy viendo que actualmente todo el mundo lo está haciendo muy a la carrera por presentar un documento que les exigen para poder otorgarles la licencia de práctica médica. Pero ese no debe ser la razón por la cual levantemos los niveles de referencia. El levantar los niveles de referencia, la razón, la justificación de hacerlo es para poder optimizar la protección radiológica dentro de mi institución. Para poder conocer cómo está mi institución. Este es prácticamente un indicador más de calidad. Y para que al todos levantar esos niveles de referencia, pues contribuyamos a que se levanten los niveles de referencia regionales en nuestras regiones y en el país. Y así podamos tener unos niveles de referencia propios que correspondan a la realidad demográfica de nuestro país. Y no tengamos que buscar niveles orientativos, niveles de referencia tomados en otros países donde la gran diversidad de anatomía, pesos, en fin, pueden distar muchísimo de los niveles de referencia propios que nosotros tomamos. Aquí están las referencias. Como lo dije hace un momento, las voy a pegar, están pegadas en los comentarios. Este que está aquí, el último, corresponde al acceso al curso del OIEA. Entonces pueden copiarlo y pegarlo en el navegador para que puedan hacer el curso de niveles de referencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta capacitación. Cualquier duda que tengan la pueden hacer al correo o la pueden escribir en los comentarios y nos dejan sí su correo electrónico o un número de WhatsApp para responderles. O daremos respuesta, si es pertinente hacer una respuesta pública, pues daremos las respuestas aquí en el mismo canal de YouTube donde estamos. Hasta luego y feliz día.